Hola, ¿qué tal? Amantes del caos. Bienvenidos a otro episodio de mi Casi Podcast. Para desenmascarar a el diablo y saber realmente quién es y en qué medida existe, antes de voltear a ver a las religiones o a las creencias, es mucho más efectivo recurrir a la historia, en donde se puede rastrear su verdadero origen, que quizás a muchos de ustedes les resulte sorprendente. Hoy nos adentraremos en un viaje fascinante que va más allá de las creencias y la religión para descubrir cómo se ha formado la idea de este personaje en la sociedad a través de la historia. Así que prepárense, porque hoy van a descubrir quién es el diablo. Si les gusta mi contenido, revisen la descripción para encontrar varias formas en las que pueden apoyarme a hacer más videos. Y si quieres sugerirme algún tema o contarme alguna anécdota para el podcast, no dudes en escribir al mail en pantalla. Como siempre, bienvenidos y disfruten el viaje. Asociado con la maldad, la tragedia, el pecado y lo negativo, la figura que conocemos como diablo ha rondado durante siglos a la humanidad. En el siglo XVII, miles de personas fueron quemadas vivas por su asociación con este ser, y en 1999 la Iglesia Católica renovaba el ritual del exorcismo y multiplicaba la cantidad de sacerdotes que se dedicaban a sacar el diablo de las personas. El Papa Juan Pablo II, por otra parte, reafirmaba la existencia del maligno. Pero, ¿existe realmente? Es una pregunta que no se contesta con un simple sí o no. Para el historiador Yuval Noah Harari, hay ciertas cosas que no por ser imaginarias son irreales. Él distingue tres tipos de realidades. En primer lugar, está la realidad objetiva. Por ejemplo, la existencia de la luna, que nadie pone en duda. Pero está también la realidad subjetiva, que compete a un individuo en específico. Si un niño cree que hay fantasmas en su casa, por ejemplo, esto será real para él, y solo para él. Finalmente, están las realidades intersubjetivas, inventos de la humanidad que se vuelven reales gracias a que un grupo de personas las acepta como tales. El valor del dinero, por ejemplo, es una realidad intersubjetiva. Millones de personas creemos en su valor, pero si un náufrago encuentra un billete de $100 en una isla desierta, descubrirá que en realidad no vale nada. El diablo es una realidad intersubjetiva. Millones de personas creen en él, le temen o incluso en algunos casos le veneran. Pero más allá de cualquier creencia está la verdad histórica. Y siguiendo esta pista podemos entender su origen y sobre todo qué significa la existencia del diablo. Prepárense para un viaje que podría remover y transformar todo lo que creían acerca de esta figura. Contrariamente a lo que se cree, este personaje no ha estado con nosotros por mucho tiempo. Si hablamos del demonio tal como lo conocemos hoy en día, es un invento que data de hace un poco más de 1000 años. Y es que anteriormente no existían más que personajes dispersos en varios relatos que confluyeron luego de varias metamorfosis en una sola figura. Si nos remontamos al pasado, podemos identificar una historia en común que se repite en varias regiones del mundo: la historia de la creación.
Para varias tradiciones alrededor del mundo, esta es el resultado del conflicto entre dos deidades, una que representa el caos y otra que representa el orden. En la antigua Babilonia, en el relato conocido como Enuma Elish, que data de 1600 años antes de Cristo, nos encontramos con Tiamat, un monstruo femenino, caótico y de aspecto repugnante. El dios Marduk vence a Tiamat y de los restos de ella se crean el cielo y la tierra. Tiamat era representada como un dragón o una serpiente marina, una de las imágenes asociadas siempre al diablo. Varios detalles del Enuma Elish fueron absorbidos, según los historiadores, por la tradición judía para crear el Génesis, este libro donde, como recordarán, el diablo aparece en forma de serpiente para tentar a Eva. Otro de los textos antiguos que influenció en la creación del diablo es la Epopeya de Gilgamesh, posiblemente la obra de literatura más antigua que se ha encontrado, de 2000 años antes de nuestra era, de origen mesopotámico. Se trata de una serie de poemas sumerios donde se encuentra la figura de Humbaba, una figura monstruosa, guardiana de un sitio tenebroso. Se dice que respira fuego, tiene cara de león y atributos de otros animales, características que, como verán, le son atribuidas al demonio. Pero siendo los sumerios un pueblo politeísta, este no era el único ser malvado que tenían. También estaba Asag, un ser horripilante que hacía que los peces hiervan en el agua. Era además responsable de las fiebres. También está Lamashtu, un monstruo femenino que acosaba a las mujeres embarazadas y raptaba a los niños de pecho. En ocasiones se invocaba a Pazuzu para enfrentar a Lamashtu, pero este era otro demonio que controlaba las sequías y hambrunas. Lilith es quizás la más importante de las figuras mesopotámicas que se relaciona con el diablo. Se trata de un monstruo femenino que genera estragos en los hombres y era asociado nuevamente con la serpiente. Algunos autores bíblicos asimilaron este ser e incluyeron referencias a ella en algunos pasajes. Más adelante sería convertida en la primera esposa de Adán, que se niega a obedecerle y por esto es transformada en demonio. Además de los sumerios y babilonios, la tradición judía se vio influenciada por los cananeos, otro pueblo politeísta que adoraba principalmente al dios El, padre de otros dioses como Baal y Mot. Con la aparición del monoteísmo, se transformó a varios de estos otros dioses en demonios. Los israelitas tenían una especial aversión contra Baal, el demonio mencionado por Pablo en la segunda epístola a los Corintios, que tiene un nombre parecido a Baal, Belial. Pero el más célebre de los demonios basados en Baal es Belcebú, que es nombrado en los evangelios y tiene una importante aparición en la demonología hasta hoy en día. Pero Baal, el original, poco tiene de demoníaco. Mucho más afín es su hermano Mot, que era dios del inframundo y la muerte, así como otro dios cananeo llamado Jabayu, que no solo está asociado con el inframundo, sino que además lleva cuernos. Moloch, dios del fuego en esta religión, es otra de las deidades cananeas que se transfiguró en demonio y es parte de la corte demoníaca hasta el día de hoy. Este causaba especial repugnancia en los israelitas, ya que en su honor se dice que se hacían sacrificios infantiles. En Levítico 18:21 de la Biblia se puede leer claramente: tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloch, ni profanarás el nombre de Dios, lo cual significa que esta práctica era común en los israelitas. El mundo egipcio también nos ofrece claves del origen del diablo, y es que si bien Osiris es el dios del inframundo, este es misericordioso, pero no así Set, su hermano, quien planifica la muerte de Osiris por la envidia que sentía, envidia que luego también se le da después a la figura satánica. Los griegos también nos regalaron
varias inspiraciones, desde el esfinge con cuerpo de león y cabeza humana, que se come a quienes no descifran sus acertijos, pasando por el minotauro, el ser con cuerpo humano y cabeza de toro. Estaban las gorgonas y las arpías, siempre híbridos entre humanos y animal, además de Hades, quien era rey del inframundo. Pero también hay una deidad que le entregó casi toda su imagen al diablo: Pan, un dios silvestre que cuidaba a los pastores, la caza y la música rústica. Sus patas de chivo, los cuernos y la barba fueron directamente otorgados a Satanás en el futuro. Así como otro rasgo interesante: su insaciable apetito sexual. Cuando Roma lo reinterpretó, se convirtió en el dios Fauno. Pero si estas tradiciones prestaron su forma física al diablo, hubo otra que le dotó de su filosofía. Los estudiosos no se ponen de acuerdo en la fecha, pero 1500 o 500 años antes de Cristo, aparece Zoroastro, quien impulsa la reforma de la antigua religión iraní. Gracias a él, esta dejó el politeísmo y pasó a tener dos fuerzas opuestas: un dios llamado Ahura Mazda y su contraparte maligna, Ahriman o Angra Mainyu. Según estos mitos, ambos eran gemelos, pero el primero representaba la luz y la bondad, mientras el otro a la oscuridad y la maldad. El primero es creador de Asha, la verdad y el orden, mientras que el segundo crea Drug, la falsedad y el caos. Las ideas de esta filosofía dualista influenciarían a los gnósticos del siglo I de nuestra era, los que pensaban que el Dios verdadero era de naturaleza espiritual, mientras que el Dios falso o malvado era de naturaleza material. Ellos llamaban a este Dios Yahvé. Filósofos como Platón recogerían estos pensamientos que llegarían hasta la religión judeocristiana de nuestros días, quienes condenan los actos y necesidades físicas de la carne como pecados malignos, mientras que ensalzan como bondadosos todo lo que compete al espíritu. Pero no nos adelantemos, porque varios personajes tendrían que juntarse aún para confluir en la figura del diablo. La religión de los antiguos israelitas era politeísta y cuando se volvió monoteísta, convirtió a Yahvé en su Dios. Este era el único, el origen de todo, y ya que no podía haber otras divinidades, esto quería decir que este Dios también creó el mal. Inventaron una solución. Dios enviaba el mal como castigo para los pecadores, mientras premiaba a los justos. Pero esto resultó incómodo para algunos autores, por lo que empieza a perfilarse una figura que tenía que encargarse de estos asuntos sucios de Dios. En los textos más antiguos de la Biblia hebrea se lo nombra como Satán, una palabra que se origina del término persa ha-satán, que data del siglo VI a.C. Este término no denomina a un ser, sino que significa el adversario o el oponente, y se usa para referirse a varios personajes que son el obstáculo o el enemigo en algunas historias. En el libro Números, por ejemplo, está el relato de Balaán, quien va sobre una burra y toma un camino incorrecto. Dios entonces envía a Satán para que se interponga y lo regrese a la senda correcta. En esta historia, este enviado de Dios no es en absoluto un ser maligno, sino alguien que cumple los designios de Dios. En Salmos se lee de nuevo esta palabra refiriéndose a quien acusa a los impíos y traidores. Cambia así un poco la figura de un obstáculo a un acusador. Luego encontramos a este ser en la historia de Job, un devoto sirviente de Dios que tiene todo para ser feliz: riquezas y familia. Satán aparece aquí sugiriendo a Dios que Job lo adora solo porque tiene todas las comodidades. Y dice que quizás si fuera despojado de sus riquezas y familia, sin duda maldeciría a Dios. Dios entonces da permiso a Satanás para que deje a Job sin nada, y a pesar de que pierde su fortuna y su familia, Job
nunca lo maldice, pero sí pide una explicación a Dios, que en cierto momento se le aparece para decirle que sus designios son incomprensibles. Luego de esto, restablece sus bienes y le da una nueva familia. Pero en esta historia, Satán sigue sin ser un enemigo directo de Dios. Es más bien una especie de funcionario de la corte celestial. El problema de la historia de Job era que iba en contra de la creencia de que Dios castigaba a los pecadores. En Eclesiastes, otro de los antiguos libros bíblicos, la crítica se hace más fuerte, declarando directamente que cosas malas sí le pasan a la gente buena. Los autores de la época entonces estaban en una encrucijada. Encontrarían la solución en otras tradiciones. Tomando prestada las creencias de los persas que tenían a Arimán, encontraron que Satanás podía ser transformado en un rival directo de Dios, causante del mal del mundo. Así pues, se presenta en el libro de Zacarías, donde Dios llega a reprender a Satán, considerando que su accionar es excesivo. Poco a poco la figura de Satanás se fue acoplando a las necesidades del relato bíblico. Por ejemplo, mientras que en el segundo libro de Samuel, Dios ordena a David realizar un censo, por el que después le castiga, cuando el relato se adapta años después en el libro Crónicas, es el diablo quien incita a realizar el censo. Otro paso en la constitución de la figura satánica se daría en el lapso que los historiadores llaman periodo intertestamentario, ya que aquí se redacta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Con la rebelión macabea, donde los judíos se liberaron de los opresores griegos y sirios en el 168 a.C., surgió un nuevo fervor nacionalista, donde se interpretó que Dios no enviaba males a quienes pecaran, ni a los justos, sino que era el mundo en sí el que estaba gobernado por fuerzas malignas, que los justos estaban llamados a combatir. Con fuertes influencias de este dualismo persa, unidas a la cosmovisión, nace un libro que es tanto bello como terrible: el Apocalipsis, donde el diablo nuevamente es representado con su traje inicial, una serpiente dragón. Entre los libros que aparecen en este periodo está también el libro de Enoc. En este, un grupo de ángeles es enviado a vigilar a la tierra, pero es tentado por la lujuria y termina reproduciéndose con las hembras humanas. Este es uno de los gérmenes del mito de ángel caído y se apoya nuevamente en la hipersexualidad del demonio. En relatos judíos posteriores se incluye la historia de un ángel que se revela ante Dios y cae junto a sus compañeros, convirtiéndose todos en demonios. Algo que el autor John Milton tomaría como base para su obra genial, El Paraíso Perdido, donde la figura del diablo se transforma en el estandarte de la rebeldía. En otros libros bíblicos, Satanás rehúsa arrodillarse ante Adán por saberse superior, y por esto es expulsado al infierno. Aunque se relaciona a Lucifer con la historia del ángel caído, en realidad este nombre es solamente una traducción del libro de Isaías, donde se le nombra en realidad Helel, que significa el luminoso o el hijo de la mañana. Cuando se traduce al latín, se vuelve Lucifer, y es absorbido por la cristiandad. Caso aparte es la aparición de Satanás en el Nuevo Testamento, donde, como sabrán, vuelve a su rol de desestabilizador, presentándose ante Jesús para cuestionarle su misión cuando él se retira al desierto. Pero aparece también como un ser capaz de poseer el cuerpo de animales y de personas. Y aquí se origina la posesión y el exorcismo. Llegan hasta aquí los relatos, o mejor dicho, los personajes bíblicos que se transformaron en Satán. Aunque hay que nombrar también otras tradiciones donde el hogar de Satanás se empieza a perfilar, como el tártaro griego o el Heimdall nórdico, ambos ubicados debajo de la tierra y llenos de almas desgraciadas. Pero ¿cómo es que el diablo llegó hasta nuestros días como uno de los seres que más miedo causan en el imaginario popular?
Mucho tiene que ver la Iglesia Católica y, por supuesto, el poder y la política. Las circunstancias políticas aprovecharon esta partición del mundo entre los que están al servicio de Dios y las fuerzas del bien y las fuerzas del mal que tienen Satán a la cabeza. De hecho, se aprovechan hasta ahora. Por eso es que todos los candidatos siempre se muestran como defensores de Dios. Por otro lado, la satanización del enemigo es algo que la Iglesia utilizó como herramienta. Desde que el Imperio Romano se volviera cristiano, todas las creencias ajenas al cristianismo se volvieron obra del maligno, siendo transformadas, perseguidas o directamente exterminadas, algo que se replicaría a lo largo de la historia. Pero curiosamente, hasta el siglo VI no existen representaciones de Satanás. Este era más bien un concepto en formación que los teólogos discutían. No fue hasta el siglo IX que el diablo empezó a aparecer en el arte cristiano. Y no es hasta la Edad Media que su figura empieza a cobrar forma y a tener poder. En un inicio, era un personaje casi humorístico al que siempre le pasaban desgracias por su proceder, pero en el siglo XIV, en la Divina Comedia, se pinta a Satanás como un ser monstruoso de 3 cabezas, enorme, que se comía a los pecadores, pero que sin embargo era aún prisionero del infierno. Poco a poco, se fue entendiendo el poder que tenían estas imágenes para causar miedo, y así, retomando la idea zoroastriana del Dios bueno y el malo, inspirándose en los relatos de la Biblia, el diablo tomó la forma de un ser, que en un inicio era reptiliano y de color negro, verde o incluso azul, y se ocupaba de tentar a las personas y alejarlas de Dios, para de esta manera quedarse con su alma. Todo aquel que no fuera cristiano en la Edad Media era inmediatamente clasificado como adorador de Satán. Esta estrategia fue todo un éxito. El miedo de la gente simple le volcaba a la iglesia donde encontraba el perdón y salvaba su alma. Este mismo miedo ayudó a mantener a la gente a raya y fue aprovechado por los reyes que, recordemos, eran gobernantes por mandato divino. Ahora, si bien no existen reyes, todos los presidentes tienen a Dios en la punta de la lengua. Posteriormente, se lo asociaría con el color rojo, quizás porque resaltaba en las pinturas o porque se relacionaba este color con la ira, la sangre y el fuego. Más tarde, aprovechando que los dioses antiguos se volvieron satánicos, se recuperaría la imagen de Pan y se le daría cuernos, barba, patas de cabra y un apetito sexual irrefrenable. Eventualmente el diablo se volvió un asunto cotidiano en la imaginación medieval y no tardó en saltar de la mente de las personas a la realidad. Algunos decían haberlo visto, otros se lo habían encontrado, y quienes eran acusados de tener tratos con él o con cualquier otra creencia pagana y por ende satánica, no tardaron en ser perseguidos, encerrados, castigados, quemados y asesinados. De esta época nacen los súcubos, los íncubos y otro gran personaje que suele confundirse con Satán, pero que tiene su propia historia, Baphomet, de quien quizás hagamos un episodio. Así pues, hijo de varias tradiciones, mezcla de algunos personajes, dioses y antiguos demonios, nació un ser que para muchos es hasta hoy una realidad y para otros un simple concepto, el diablo, adversario de Dios y causante de todo el mal. Pero recordemos que el mal y el bien son conceptos subjetivos y sociales, y representarlos con una figura o un ser ajeno a nosotros es quizás solamente una forma de negar la palpable realidad, que el verdadero origen de la maldad no está en otra parte, sino en la propia humanidad, que es capaz incluso de crear seres para derivar su responsabilidad lejos de ellos. Esta es la historia del diablo
Y como siempre les digo, recuerden que uno aprende más hurgando en lo desconocido que en lo que cree conocer. Muchísimas gracias a todos estos miembros del Caos, Patreons y donadores. Si te gustó, no olvides compartir, dejar tu like y comentario. Además, en la descripción podrás encontrar varias formas para ayudarme a hacer más episodios del Casi Podcast y otros videos. Hasta la próxima, amantes del caos.